La mentalidad de escasez, que es esta mentalidad en la que todo el tiempo vivimos culpando a los demás de nuestros resultados. Todo mundo es culpable de lo mal que vivimos, de las cosas que no nos gustan. Culpamos al gobierno, culpamos a nuestro jefe, culpamos a nuestros clientes, culpamos a nuestros papás, culpamos a todo mundo de lo mal que nos va en nuestra vida. Y no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y el problema con eso es que si no nos hacemos responsables y estamos esperando que los demás nos saquen de ahí, nunca vamos a salir. Vivimos en este universo de posibilidades infinitas. La mente es más poderosa de lo que creíamos. El cuerpo es una máquina perfecta que supera la medicina misma. El alma ya sabe todo. Solo nos falta escuchar más. La ciencia demuestra día a día lo que antes parecían milagros, magia o era imposible. Y nosotros seguimos en la búsqueda de todo aquello que nos hace sentir mejor, sanar, crecer, ser nuestra mejor versión. En este podcast conocerás nuevas posibilidades y alternativas a la realidad común en la voz de las personas que ya las han vivido. Si alguien más pudo, tú también. Tenemos el poder de transformar nuestra vida. Yo soy Sandra Corcuera. Somos Los Alquimistas. Si algo nos da el dinero es libertad de hacer lo que queremos y cuando queremos, y desde luego mucha tranquilidad. Pero ¿por qué la mayoría de personas en el mundo son pobres o ahí la llevan para subsistir y bueno, írselas arreglando? ¿Acaso ser rico es solo para unos pocos? ¿O será que se hereda? ¿O es un golpe de suerte? ¿Solo con algunas profesiones se puede hacer uno rico? ¿O es que existe una fórmula para ser abundante? ¿O tal vez lo que nos tocó y ya? ¿O simplemente será una cuestión de mentalidad? Puede que no nos hayamos dado cuenta, pero si tenemos problemas con el dinero, lo más probable es que hayamos aprendido a tener una mentalidad de carencia y en eso nos hemos instalado creando más de lo mismo. La buena noticia es que podemos transformar nuestra mentalidad en una de abundancia y para eso tenemos hoy a un experto en finanzas y sobre todo en coaching de aceleración de resultados. Nuestro especialista de hoy es empresario y creador de sueños. Bienvenido, Ricardo GP. Hey, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, Sandra, por la invitación. Feliz de estar por aquí y hola a todos. No, hombre, pues yo estoy contenta porque aparte he tenido el gusto de poder trabajar contigo y experimentar lo que se siente cuando un experto como tú te pone las pilas y qué resultados tan diferentes. Así es, sí, hemos trabajado juntos y me da muchísimo gusto por eso. Ahora yo poder estar aquí de este lado, de hecho ya te iba a dar yo la bienvenida a ti. Buenísimo. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que creador de sueños? ¿Qué es esto? Básicamente lo que hacemos es que ayuda a la gente a vivir la vida de sus sueños, ayuda a la gente más que a crear sueños, es a que conecten con sus sueños, a que conecten con una vida más grande y que se den cuenta que pueden vivir aún mejor que como viven en este momento. Y siempre le digo a la gente, ¿estás viviendo la vida con la que sueñas o vives la vida para la que te alcanza? Y cuando hablamos de la que te alcanza, no solo hablamos de dinero, hablamos de mentalidad, hablamos de resultados, hablamos en todas las áreas de tu vida. Y cuando hablamos de esta parte de ser un creador de sueños, es ayudar a las personas a que se conviertan en la gente que vive sus sueños, la gente que crea sus sueños desde el diseño y empieza a vivirlos no en 5, 10, 15 años, empieza a vivirlos hoy. Y la parte de acelerador de resultados es justo eso, que si bien los diseñamos a 3 años a partir de hoy y visualizamos y creamos todo a 3 años a partir de hoy, todo el proceso está diseñado para que empieces a vivir esos sueños en este momento y no tengas que esperarte muchísimo tiempo para vivirlos. A mí lo que me impresiona mucho es que cuando me he puesto a trabajar contigo, lo primerito que hemos abordado es la mentalidad, trabajos de visualización, de ponerte a escribir cómo quieres ver tu vida en X tiempo. O sea, 0-1 se está fijando en lo que gana, en las deudas o en el dinero como tal, sino es una cuestión totalmente de mentalidad. Así es, sí, muchísima gente cuando llega conmigo, de hecho me dicen mucho que si soy financiero, que soy coach en finanzas, no, soy coach en ayudar a las personas y soy coach en aceleración de resultados, que justo lo que hacemos es ayudar a transformar la mentalidad que te da los resultados y eso tiene que ver con dinero, eso tiene que ver con la vida que quieres vivir, pero lo primero que necesitas no es ni siquiera ver cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto todo eso, y lo he visto una y otra vez, lo vi primero en mi vida cuando yo estaba quebrado, que todas las veces que vemos coaching en finanzas
o mentorías en finanzas, lo primero que te dicen es, crea un presupuesto, crea no sé qué. Y ¿sabes qué? Nunca funcionan. Oh. No sé si alguno de los que nos escucha alguna vez ha creado uno y se ha dado cuenta que crea su presupuesto y en la vida lo sigue. No, pues bueno, yo tengo uno ahí que está casi de adorno. O sea, básicamente, sí creo que te sirve para saber lo que te gastas, pero eso no te resuelve gran cosa. O sea, sí, y no funcionan, no porque no sean buenos. De hecho, lo viste dentro de Sal de la Montaña Rusa el Dinero, lo vimos hasta la semana 5 o 6, empezamos a trabajar en presupuestos. Pero lo primero que necesitamos hacer es identificar qué tipo de mentalidad tenemos. Hay 3 tipos de mentalidad. La mentalidad de escasez, que es esta mentalidad en la que todo el tiempo vivimos culpando a los demás de nuestros resultados. Todo mundo es culpable de lo mal que vivimos, de las cosas que no nos gustan. Culpamos al gobierno, culpamos a nuestro jefe, culpamos a nuestros clientes, culpamos a nuestros papás, culpamos a todo mundo de lo mal que nos va en nuestra vida. Y no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Y el problema con eso es que si no nos hacemos responsables y estamos esperando que los demás nos saquen de ahí, nunca vamos a salir. Porque no tiene que ver lo que haga el otro con que yo salga o con que yo me quede en el mismo lugar. vale, ¿y el segundo? El segundo es esta mentalidad de lucha en el que nos hemos encontrado la mayoría de las personas. Digo, yo he estado en los 3, pero creo que en donde más me encuentro gente y en donde más me encontré yo por mucho tiempo es en esta mentalidad de lucha. Y es como que ya pasas esta mentalidad de escasez, dejas de culpar a todos, todavía de repente culpas a tu jefe o culpas a alguna que otra persona, pero te haces cargo y empiezas a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajas 24 horas al día y todo el tiempo dices, es que me estoy matando para trabajar, para apenas sobrevivir. Incluso nuestras palabras son esas. Si alguien te pregunta cómo estás, pues ya sabes, aquí matándome para medio vivir. O estoy trabaje y trabaje para sobrevivir. Y todo el tiempo sentimos que es así. Sí. Sentimos que apenas, no importa cuánto trabajemos, nunca nos alcanza para vivir como queremos. No importa cuánto trabajemos, nunca nos alcanza para ahorrar. Por ejemplo, cuando estamos en esta mentalidad de escasez, ni pensamos en ahorrar. Claro. Ni soñamos en eso. Eso es como, eso los ricos. Cuando estamos en esta mentalidad de lucha, ya nos hacemos cargo y decimos, bueno, cuando me sobre. ¿Pero qué crees? Y eso nunca va a pasar. Nunca sobra. Nunca sobra. Entonces, o de pronto sobró un piquito y 2 meses alcanzas a ahorrar y al tercer mes, ¡pum! No solo no alcanzas a ahorrar, te gastas lo que habías ahorrado. O es como cuando dices, bueno, haremos ese viaje o haremos tal cosa o iremos a tal sitio, compraremos tal cosa cuando se pueda, cuando paguemos deudas y cuando finalmente no lo haces nunca. Y estás Exacto. siempre con la angustia de que nunca puedes hacer o tener lo que quieres y que te la pasas trabajando para pagarle al banco, casi, casi. Exacto, sí, tu dinero solo lo ves desfilar por tus manos. Qué horror. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto en donde mi dinero no es mío? Mi dinero es del banco, mi dinero es de mi abuelita que también le debo, mi dinero es de todo mundo. Llegamos a este lugar por nuestro comportamiento, porque tenemos algo al que llamo el síndrome de la liga. Y todo empieza en, como trabajo mucho y trabajé tan duro y me maté trabajando todos los días, oye, me merezco una comidita, me merezco una cena, me merezco esos pantalones, me merezco un lujito, esa ¿no? bolsa, me merezco esa chamarra. Todos esos lujitos me los merezco porque me maté trabajando. Y no te estoy diciendo que no te los merezcas. El problema es que si vas a un restaurante en los primeros 3 días del mes, cuando a todo el mundo le pagaron, ese restaurante está lleno. Si vas a un centro comercial, el centro comercial está lleno, las tiendas están abarrotadas y todo el mundo se está gastando ese dinero. Pero cuando te empiezas a acercar a fin de mes, los restaurantes están vacíos, las tiendas están vacías y todo el mundo está quejándose porque ahora tienen que estirar el dinero. Como el 70-80% de sus ingresos se lo gastaron en los primeros días, para los últimos días del mes ya no hay nada. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a firmar. Y empezamos a firmar y empezamos a firmar para llegar bien a final de mes. Y entonces este síndrome de la liga que empezó con malos hábitos de gasto, empieza a ser un síndrome de la liga que se te va todo el dinero ya no en comprar cosas, en pagar tus tarjetas. Claro. Y de pronto, para sobrevivir, tienes que estar haciendo tarjetazos. Y de pronto ves a gente que paga hasta el jamón a 6 meses sin intereses. Un jamón que se echó a perder o se lo comieron hace 6 meses. 6 meses después lo siguen pagando. Sí. Pero eso tiene que ver con nuestros malos hábitos. Y estos malos hábitos tienen que ver con nuestra mentalidad.
Y de ahí llegamos al tercer tipo de mentalidad, la mentalidad de abundancia. Perdón, me ibas a decir algo. Sí, que cuál era la tercera mentalidad para que nos sacaras ya del hoyo, porque yo ya estaba en depresión. El tercer tipo de mentalidad, y se van a dar cuenta que todos en algún momento de su vida han estado en estos tres tipos de mentalidad. Lo que quiere decir esto es que nos podemos mover de uno a otro, pero tenemos que ser conscientes para que nos movamos al que queramos, no nos movamos al de escasez, sino nos movamos al de abundancia. Y en el de abundancia tiene que ver más con un estado que con una cantidad. No tiene que ver con cuánto dinero generas, tiene que ver con cómo te sientes con el dinero que generas, y a partir de ahí puedes hacer crecer tu dinero y a partir de ahí puedes hacer crecer toda tu vida. Pero primero tienes que empezar a identificar en cuál de estos estás, y en un estado de abundancia te sientes pleno. En un estado de abundancia te sientes feliz con lo que hay en este momento. No quiere decir que no busques más y que no quieras una vida aún más grande. De hecho, desde la abundancia es de donde podemos crecer aún más y desde donde podemos decir quiero más en mi vida y puedo tener esta ambición, pero todo empieza por reconocer lo que tengo, lo que hay y amar cómo vivo en este momento. Pero claro, muchos te pueden decir, pero es que es muy fácil de decir que yo me sienta feliz con lo que tengo, pero estoy súper endeudado, debo de 4 tarjetas, cuando apenas cobro ya me quedé sin un peso. O sea, ¿cómo lo solucionamos cuando ya estamos, digamos, en ese punto crítico, no? Claro, y seguramente para los que me están escuchando dicen, sí, se ve que tú nunca has tenido problemas con eso. Déjenme contarles algo rápido. Cuéntanos. En 2013, en 2012 cerré un contrato con una refresquera, la refresquera más grande del mundo, para darle coaching a los directores, dar cursos de venta a todos los equipos de venta, como 400 personas, y me empezó a ir muy bien. Antes de eso, 2010, 2011, me iba más o menos bien, no me quejaba tanto. 2012, de pronto cierro este contrato, era un contrato de 3 meses, y fue como, wow, hice más dinero de lo que había hecho en mis últimos 5 años trabajando, Wow. en solo 3 meses. ¿Y qué crees? No estaba preparado para recibir ese dinero, porque dentro de nosotros, y eso yo no lo sabía en ese momento, dentro de nosotros todos tenemos un termostato. Un termostato, ¿qué es lo que hace? Regula la temperatura en una habitación. Uh-huh. Lo mismo pasa con nuestro dinero. Yo tenía un termostato fijado en lo que ganaba antes de cerrar ese contrato. Yo ya había fijado ese termostato en una cantidad que era con la que yo medio vivía bien, con la que me alcanzaba. Entonces, ¿qué pasa cuando recibo tanto dinero de golpe? Me duró 3 meses más todo ese dinero. Híjole, o sea, es como si dijeras que tienes, o sea, que tú crees que tienes un límite de ganar dinero y si lo sobrepasas, ¿ya no sabes qué hacer con él o cómo? Exactamente, y seguramente a más de uno le ha pasado aquí cuando recibe un aguinaldo o esta paga extraordinaria. Antes de recibirla, tiene 1,000,000 de planes de cosas que va a hacer con ese dinero. Uh-huh. Sin embargo, en el momento en el que recibe el dinero, algo pasa en tu vida y el dinero desaparece como por arte de magia. Justo se descompone el coche, se rompe la caldera, se rompe la tubería, o quién sabe qué hiciste, pero ese dinero desapareció y todos los planes que tenías para ese dinero, ¿qué crees? Ya no te alcanzaron. No, espérate, Ricardo, no puede ser cierto. O sea, a mí me ha pasado un montón de veces que de repente me cae un pago extra o me contratan para algo extra y hubo una época que yo decía, o sea, tengo una maldición o algo, porque como tú has dicho, se me rompía el coche, me robaban, me pasaba algo en la casa que tenía que resolver y era un gasto, me enfermaba y me gastaba un dineral porque me ponía enferma y que los medicamentos y que no sé qué, y pasaban como una serie de desgracias que yo decía, pero ¿por qué? Si justo gané esto y ahora me lo gasté en esto que no estaba tampoco previsto. O sea, ¿eso se supone que uno lo atrae o cómo? Eso nosotros lo llamamos a nuestra vida. No No es casualidad no. que justo el día que recibes el dinero ese día se te rompe el motor del coche cuando en 5 años nunca le había pasado nada. No es casualidad. Ay, Dios mío, eso es como una especie de programación que tenemos y esa programación como que le das al play y funciona y así, ¿o cómo? Exactamente. Oh, Dios. Es algo que hemos ido construyendo durante mucho tiempo y es completamente subconsciente. Y hay que entender, y quizás en este momento digas, oye, ¿qué te metiste? ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser. Si yo quiero ese dinero, sí, pero ¿qué crees? Esta parte que lo quiere es tu parte nueva del cerebro. El córtex frontal, toda esta parte más nueva que tiene menos años en la evolución de nuestro cerebro. Y nuestra parte subconsciente lleva toda la vida desde que somos humanos.
¿Y qué crees? Esa parte subconsciente es la que regula nuestros pensamientos el 95% de nuestro día. 95% de nuestra vida está regulado por nuestro subconsciente. Entonces no somos conscientes de estos pensamientos, no somos conscientes de estas programaciones hasta que las hacemos conscientes, hasta que empezamos a echar luz a esta parte que no tenía luz antes. Y de pronto, cuando yo me quedo en la quiebra, me quedo con una deuda de $7,000, porque aparte no solo gasté el dinero que yo tenía, me empecé a firmar, sí, porque pues, según yo tenía dinero, entonces firmé $7,000. Hijos. Que se convirtieron en poco tiempo en $25,000, porque mis tarjetas tenían un 75% de interés. Ay, no. Y, ¿sabes? Cuando eres coach de ese tipo de empresas, todas te llaman para ser coach de ellas. Pero te decía, los pensamientos no los controlamos nosotros, nuestras acciones no las controlamos nosotros hasta que no somos conscientes de ellas. Y no me había dado cuenta que me empezó a dar pánico volver a subir y volver a generar dinero. Y empecé a sabotear inconscientemente todos y cada uno de los proyectos que venían a mí. ¿Cómo? ¿Pero les decías que no o hacías que se arruinaran? Yo quería que por supuesto pasaran, pero hacía algo. Nunca en mi vida había llegado tarde una cita. Ah, pues esa vez llegaba tarde una cita. Nunca en mi vida había mandado tarde un correo. Ah, ¿qué crees? Esa vez lo mandaba tarde. O quizás redactaba todo el correo, hacía toda la cotización y no le daba send. O sea, como que te autosaboteabas. Exactamente. Ay. Y pasaron un año y medio así, y por eso subió mi deuda a tanto, porque en el momento en el que empecé a sentir miedo, ¿qué crees? Empecé a agarrar proyectos pequeños que me daban otra vez para sobrevivir. Que te volvían a bajar a mi techo financiero. Al termómetro. Ajá, tu termómetro bajaba, claro. Así Ay, no, es. qué horror. Entonces, porque era con lo que sabía sobrevivir, pero ¿qué crees? Ya no me alcanzaba para pagar mis deudas con lo que me alcanzaba para sobrevivir. Claro. Ya no había manera. Y por eso mi deuda creció a tanto. Y fue hasta ese momento en el que dije, ya basta, necesito hacer algo diferente. Hice algo completamente contraintuitivo. Cuando estaba en el peor momento, en el momento más crítico de mis finanzas, en el que cuando abría el refrigerador era para gastar luz, porque no había comida dentro. No. Sí, no, en verdad, no había nada. Empecé a generar $500 al mes cuando me iba muy bien. Cuando me iba más o menos, que era lo normal, hacía $250. Mis pagos mensuales eran de $1,000. Había algo que no cuadraba. Y en ese momento hice algo que es completamente contraintuitivo. Buscar alguien que me mentoreara, buscar a alguien que me enseñara y pagarle a alguien que me... Gastar más. Gastar más. Aparentemente era un gran gasto en mi vida, pero... Y de hecho cuando llegué y se lo conté a todo mundo porque invertí $7,500, que no tenía. Pero me estabas ganando, ¿cuánto dijiste? 500 $500 al mes y te gastaste 7,000. Sí. En un curso. En un curso. Vale. Bueno, en una mentoría. Y no los tenía, de hecho, me dieron facilidades de pago. Pagué $500 de entrada, juntando 4 tarjetas. Uy. Las llené al límite para poder tener estos $500 y tenía 3 meses para vaciar $7,000 de mi cuenta y que me cobraran ahora ellos $7,000. ¿Y qué Pero pasó? estaba dispuesto a hacer algo y hice esto porque me di cuenta que lo que hacía en mi vida, los resultados que tenía y las acciones que tenía no me funcionaban. Mi mentalidad le alcanzaba para tener menos $25,000 de deuda. Mi mentalidad era sumamente pobre, era completamente de escasez, en la que todo el tiempo vivía preocupado por el dinero. Todo mi enfoque estaba en el dinero y en lo que te enfocas se expande. Todo el día me enfocaba en mi deuda. ¿Y qué crees que se estaba expandiendo? La deuda. Mi deuda. No. Ajá. Entonces, por eso dije, necesito aprender de alguien que haga las cosas completamente diferente que yo. Alguien que sea sumamente exitoso en lo que yo quiero ser exitoso. Y por eso decidí invertir $7,500 con una persona que tenía los resultados que yo quería tener. ¿Cuáles eran esos resultados? Porque uno, ¿cómo sabe cuál es el mentor adecuado, por ejemplo, para salir de este atasque? Mira, en ese momento ya estaba trabajando como coach, ya estaba trabajando como mentor y dije, ¿a quién le va muy bien en coaching? ¿Quién tiene la casa en la que quiere vivir? ¿Quién vive libre de deudas? ¿Quién vive conectando con sus sueños? Y ahí fue en donde encontré a mi mentora, Mary Morrissey. Y fue difícil, la verdad es que no fue una decisión que tomara en 5 minutos. Fueron 40 minutos hablando con ella, con lágrimas en los ojos, temblando, muerto de miedo, en verdad estaba muerto de miedo. No fue una decisión de, sí, ten mi dinero, no.
Fue una decisión sumamente complicada porque mi consciente obviamente decía, ¿estás idiota? ¿Cómo vas a pagar eso? O sea, no hay manera. Y de hecho, cuando llegué y se los conté a mis amigos, todo el mundo me dijo lo mismo. Bueno, pero también bien dicen que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y tú te fuiste de cabeza. Exacto, dije, tengo que hacer algo radicalmente distinto. Claro. Y tenía un compromiso conmigo y era, voy a dejar de hacer las cosas que yo hago y voy a hacer todo al pie de la letra como me dicen. Si me dicen, tienes que arrastrarte de aquí a acá, me voy a arrastrar de aquí a acá. Si me dicen, tienes que salir y buscar clientes, voy a salir y buscar clientes. De hecho, lo primero que me hizo fue elevar mis tarifas. Y yo estaba muerto de miedo de elevar mis tarifas. Yo era el coach que no se valoraba, que medio cobraba lo que hacía, que no se atrevía a cobrar lo que valía, porque decía, es que si no la gente no lo va a pagar. Eso nos pasa a muchos, Ricardo, o sea, de que no valoramos nuestro trabajo y decimos, no, es que si subo la tarifa me van a decir que no, o va a haber alguien que lo haga por menos dinero, y eso sí es un verdadero problema, ¿no? Exacto, y en ese momento empecé a trabajar en mi mentalidad, en esta mentalidad de abundancia y empecé a decir, a ver, si yo quiero ser una persona abundante, yo me tengo que convertir en una persona abundante, yo quiero ser el cliente que quiero tener. Entonces, primero, ¿cómo pensaría un cliente que quiero tener? ¿Estaría muerto de miedo o sería el cliente que dice, va, yo entro? Entonces dije, yo quiero tener a los clientes que dicen, va, yo entro. Entonces entré. Muerto de miedo, pero entré y di el salto. Y empecé a hacer todo y, ¿sabes? Empecé a hacer acciones completamente diferentes. En 3 meses pagué mis primeros $7,500. En 6 meses pagué los $25,000 de deuda, haciendo el mismo trabajo que hacía, trabajando muchas menos horas, pero con mejores resultados, trabajando de forma más inteligente. Wow. Y otra de las cosas que hice, que fue completamente contraintuitivo, además de invertir en un mentor, fue empezar a donar. Ándale, yo he oído mucho de eso, que tienes que dar una parte de lo que ganas para que fluya el dinero, ¿o cómo va? Así es, lo primero que hice, hay una ley que es invisible, no vemos, pero está ahí, así como la ley de la gravedad, no la vemos, pero no te aventarías desde un segundo piso creyendo que vas a flotar. No, claro. La ley de la circulación también está ahí, para recibir más hay que dar más. Y fue en ese momento en el que dije, tengo que dar más, y me toca dar más. Porque yo no daba nada a nadie. Y Te lo guardabas. exacto, era como, ¿cómo le voy a, más bien que donen a la Fundación Ricardo GP? Porque Porque ando necesitado. porque estoy muy necesitado. Y en ese momento dije, a ver, si genero $500, voy a dar el 10%, voy a dar $50. Y me acordé, no sé si han visto alguna vez la obra de Odín Dupeirón de A Vivir, de cuando está diciendo al final, solo tenemos 50 pesos. Y dijo, ¿para qué me sirve estarme quejando de que solo tengo 50 pesos? ¿Por qué no mejor hago algo con esos 50 pesos y me voy al cine? Bueno, pues aquí yo dije, solo tengo $500 y era mi queja todo el día, porque tenía $500, pero debía 25,000. Y dije, ok, ¿y si dono $50? En lugar de estarme quejando todo el día de que no me alcanza para vivir con 500, voy a tener tanto dinero que incluso puedo ayudar a una persona. Voy a tener tanto que incluso voy a ayudar a otros que tienen menos que yo. ¿Y qué crees? Ahí empezó a cambiar mi mentalidad de abundancia, en el momento en el que empecé a decir, tengo lo que necesito para ayudar a otros y tengo para mí. Y en el momento en el que empecé a pagar mis tarjetas, y cada vez que pagaba, en lugar de decir malditas tarjetas, maldito banco, ¿qué crees? El banco no tenía la culpa, era mi responsabilidad. Claro, tu mal manejo. Exacto. Entonces empecé a tomar mis estados de cuenta y empecé a agradecer por cada uno de los gastos que había ahí. Que qué bueno que pude firmar esto, y qué bueno que pude firmar esta comida, y qué bueno que pude hacer esto, y qué bueno que pude firmar estos pantalones, y qué bueno que... Empecé a agradecer en lugar de quejarme. Y decía, no tengo para pagar todo, pero agradezco que tengo al menos para pagar una parte. ¿Y qué crees? Mi switch empezó a cambiar. Y quizás algunos digan, oye, pero eso no te hace tener más dinero. No, te hace reconciliarte con el dinero. En el momento en el que te reconcilias con el dinero, empiezas a darte cuenta que nos cuesta trabajo hablar de dinero y nos cuesta trabajo generar dinero porque el dinero nos ha hecho daño en algún momento de nuestra vida. O cuántas veces decimos, maldito dinero, si es que echándole la culpa al dinero, eso tampoco tiene que ser bueno, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es como si yo dijera, maldita Sandra, ¿qué haces? No me tendría aquí hablando contigo. Sería poco amable de tu parte. Exactamente. Entonces, claro, si es maldito dinero, el dinero tampoco viene a ti si claro, lo estás ¿por qué no maldiciendo? estar ahí contigo? Claro. Entonces empecé a cambiar todos mis patrones de pensamiento hacia el dinero.
¿Y qué crees? Eso sí hace que generes más dinero. En el momento en el que empiezas a cambiar tus patrones de pensamiento, en el momento en el que empiezas a vivir en abundancia, en el momento en el que empiezas a decir, a ver, yo merezco más, yo puedo generar más. Todo el mundo decimos, yo amo el dinero, sí, pero a ver, realmente, ¿cómo es la gente con dinero? Y cada vez que hago esa pregunta en un taller, todo el mundo empieza diciendo cosas bonitas del dinero, pero acaban saliendo cosas como el dinero te hace corrupto, el dinero te hace ratero, el dinero te hace avaro, el dinero te hace no sé qué, y empiezan a salir todas estas partes negativas. ¿Qué crees? Me di cuenta que yo pensaba lo mismo cuando no lo tenía. O sea, son esas creencias que tenemos ahí sobre el dinero que lo único que hacen es alejarnos de él, ¿no? Claro, tu subconsciente va a decir, a ver, ¿para qué quieres dinero si el dinero te va a hacer eso y tú no quieres ser eso? Entonces mejor no tengas dinero. Claro. Y hay que empezar a investigar mucho nuestras creencias. Yo me di cuenta de esto en un taller justo de Mary, de mi mentora, a las 3 de la mañana, en un taller de 3 días y 12 horas al día. Y nos habíamos ido a dormir, mi hermano y yo, al cuarto, y eran como las 12 de la noche cuando nos fuimos a dormir, y a las 3 de la mañana me desperté, lo desperté a él y le dije, por fin tengo la creencia que me está limitando a generar ingresos, porque todos tenemos un montón de creencias limitantes, estos pensamientos recurrentes que no nos dejan crecer y que se disparan en automático y se disparan solos. Y me di cuenta que mi pensamiento fue algo que me había dicho mi mamá cuando yo tenía 12 años y no me lo dijo ni siquiera queriendo hacerlo a propósito. Fue una idea que me dijo en ese momento. Mis papás se habían separado y mi papá me empezaba a dar más dinero porque era como su forma de compensar el no estar en la casa. Mi mamá me dijo, le voy a decir a tu papá que te deje de dar dinero porque te está echando a perder. Y eso se quedó muy tatuado en mí. Y cuando empecé a trabajarlo, cuando empecé a quitar creencias sobre creencias, porque yo tenía las creencias que todo el mundo tenemos, el dinero no crece en los árboles, el dinero te hace malo, el dinero bla, 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 pero de repente llegué a esa creencia a las 3 de la mañana de un trabajo súper exhaustivo y dije, oh, ya lo tengo. Y no se trata de tomar el teléfono, hablarle a mi mamá y decirle, por tu culpa tengo esta creencia, por tu culpa no tengo dinero. No, eso sería una mentalidad de escasez. En una mentalidad de abundancia te haces cargo. Sería no hacerte responsable también, porque a fin de cuentas tú decidiste adoptar esa creencia como válida para ti, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahora, como adulto responsable, me toca hacerme cargo y decir, a ver, el dinero no me echa a perder, el dinero me ayuda a ayudar a otros. Entre más tengo, más ayudo. Y de hecho, te decía la parte de donar porque eso se volvió un motor para mí. Porque de pronto dije, ¿qué necesito hacer para no donar 50, para donar 100? ¿Qué necesito hacer para no donar 100, para donar 1000? Y se convirtió en un motor para generar más ingresos. Wow. Se convirtió en un motor para empezar a crecer mi forma de ingresos. Entonces mi creencia se cambió. En lugar de decirme, el dinero te echa a perder, empecé a decirme, el dinero ayuda a los demás. Y entre más tengo, más puedo ayudar a otros. Y entre más genero, más puedo dar a los demás. Y empecé a transformar mis creencias hacia creencias de abundancia. ¿Y qué crees? Te decía, en ese momento tenía los mismos $500, pero desde una mentalidad de abundancia, $500 me alcanzaban para todo. Cuando en una mentalidad de escasez, $500 no me alcanzaban para nada. Hay gente que puede generar $10,000 y desde una mentalidad de escasez no le alcanza para nada. Por eso te decía, no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la mentalidad. Y hay gente que con $1,000 puede ser la persona más feliz y vivir en abundancia y que le alcance para todo. Ricardo, nos has dicho ya varias cosas súper importantes como que podríamos ya, digamos que interiorizarlo y empezarlo a aplicar para cambiar esa mentalidad y volverla como abundancia. Pero ¿cuáles serían, algunas las he apuntado ya, pero cuáles serían como las más importantes para ti? ¿Qué tenemos que hacer para transformar nuestra mentalidad en una de abundancia? Primero, identifiquen qué mentalidad estás. ¿Escasez, lucha o abundancia? Te decía, seguramente en algún momento has estado en algunas de estas tres o en las tres. Identifiquen cuál estás en este momento. En este momento, las circunstancias, hacia dónde te han llevado. Segundo, ya sabes en cuál estás, en cuál quieres estar. Y de ahí, si decides que quieres estar en una mentalidad de abundancia, empieza a pensar, ¿qué necesito hacer para convertirme en una persona abundante? ¿En quién me tengo que convertir para convertirme en una persona abundante? ¿En quién me quiero convertir? Y esto no cambia tu esencia, no cambia quién eres, cambia tus acciones y cambian tus hábitos. Y empieza a pensar, a ver, y aquí está el paso 2, ya tienes en dónde estás y en dónde quieres estar. Ahora viene, ¿cómo sería mi vida si viviera en ese lugar de abundancia? Y empieza a definir.
Y vete a 3 años a partir de hoy. Empieza a soñar. ¿Cómo sería tu vida en 3 años a partir de hoy si la vivieras en completa abundancia, en salud, en dinero, en familia, en trabajo, en libertad de tiempo? ¿Cómo sería tu vida? Necesitas saber en dónde quieres estar y no nada más pongas quiero tener más dinero, no, pon qué es más dinero, no nada más digas quiero tener una mejor familia, no, escribe qué es una mejor familia, defínelo a la perfección. Piensa, ¿cómo sería yo en una máxima abundancia? Y ahora, la tarea más importante, y es el paso número 3. Ya sabes en dónde estás, ya sabes en dónde quieres estar, ya sabes cómo es esa vida en la que quieres estar. Ahora, empieza a pensar, ¿cómo se comportaría esta persona que vive esa vida? ¿Esto es el fake it till you make it? Sí, ¿Sí? porque esa persona se comporta completamente diferente a ti. Si tú te comportaras como esa persona, ¿qué crees? Ya tendrías ese resultado. Eres la persona para la que te alcanza a ser en este momento. Entonces, cuando empezamos a cambiar esta mentalidad y empezamos a decir, oye, a ver, esta persona piensa, siente y actúa completamente diferente a como yo lo hago hoy. Ajá. No cambia tu esencia, no cambia quién eres, cambian tus pensamientos, cambian tus emociones y cambian tus acciones. Y eso automáticamente cambia tus resultados. Pero, por ejemplo, es que eso es de las cosas que más complicadas se me hacen, porque dices, puedes hacer como si yo fuera esa persona abundante, que ya no tiene deudas, que es libre financieramente y demás, pero ¿cómo se traduce eso en un momento del día a día cuando tu realidad todavía es que le debes al banco, a la abuelita y al vecino? O sea, ¿en qué tipo de situaciones puedes pues aplicar esta norma que me acabas de contar? Aquí se confunde mucho la gente y qué bueno que lo tocas, porque mucha gente dice, oye, entonces me comporto como si ya no tuviera deudas y salgo y gasto. Y gasto, claro, No, me compro no. todo y me endeudo más. Más bien te comportas como una persona que tiene inteligencia financiera, te comportas como una persona abundante, te comportas como una persona mucho más inteligente que la que eres hoy. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenía esa deuda de $25,000 y estaba trabajando en transformar mi mentalidad, no era, ¿cómo actuaría Ricardo que ya no debe $25,000? Al revés, que tiene $25,000 en el banco. Ajá. Entonces, no es, pues el Ricardo que tiene $25,000 en el banco se compra un viaje a Europa. No, no, no. El Ricardo que genera $25,000 piensa, ok, no gasto más de lo que gano. El Ricardo que tiene $25,000 en su cuenta de banco piensa, ¿qué tuve que hacer para generar $25,000? ¿Cómo hablaba con mis clientes? ¿Cuánto cobraba? ¿Cuántos clientes tenía? Y me di cuenta que ese Ricardo no le daba miedo hablar con los clientes, al revés, buscaba clientes. Me di cuenta que ese Ricardo generaba un tipo de trabajo diferente. Me di cuenta que ese Ricardo tenía una confianza distinta en él y empecé a confiar en ese Ricardo. O sea, sería un poco como imaginarte tú en tu mejor versión, igual tomar a alguien que tengas tú de referencia, porque a veces nos cuesta vernos nosotros, ¿no, Ricardo? Decir, ay, es que yo algún día voy a poder hacer esto y lo otro, pero si decimos, yo quiero ser como tal, es más fácil como imaginarnos esas cualidades que ya vemos en otra persona y tratar de imitarlas. Entonces sería como tener esa imagen de esa persona que ya es exitosa, meternos como en su piel. Y eso sería tener la mentalidad de abundancia y bueno, por supuesto, no gastar más de lo que tienes. Exacto. Y esa es la importancia de tener un mentor. Y ese es el paso, el último paso. Ten un mentor y haz todo lo que te diga que hagas. ¿Da miedo? Sí. ¿Da miedo pagarlo? Sí. ¿Da miedo invertir en él? Sí, claro que da miedo. No tomamos decisiones como esta cuando es fácil y cuando es cómodo. Tomamos decisiones de estas cuando más lo necesitamos, cuando es nuestro momento de dar el salto. Cuando es el momento en el que sentimos que ya no podemos más. No, ¿por qué llegar al punto en donde, como cuando vamos al doctor, cuando ya nos sentimos que nos estamos muriendo? No, ve antes. Sí, pues sí. Uh-huh. Porque aparte, cuando te estás muriendo es más difícil. Yo fui cuando estaba en esa etapa estaba moribundo, financieramente hablando. Yo fui en la quiebra. Y es mucho más complicado. Ve antes, ve en este momento que dices, oye, me estoy dando cuenta que puedo vivir una vida más grande de la que vivo en este momento. Puedo vivir una vida mucho mejor que la que estoy viviendo en este momento. ¿Qué necesito hacer para vivir una vida mejor? Busca un mentor. Busca una persona que te guíe. Busca una persona que te acompañe. Busca una persona que te lleve paso a vivir esa vida. Porque él ya pasó por ahí.
O sea, todos los mentores de este tipo de temas se supone que ya han tocado fondo, ya se han visto en la ruina y cosas así. No necesariamente en la ruina, puede haber mentores y también depende qué tipo de mentores. Por ejemplo, yo hoy tengo 4 mentores diferentes Ah, shing, shing. y ¿Por qué pago tantos? mucho. Espérate, ¿por qué tantos? Invierto mucho en diferentes mentores, porque tengo un mentor de marketing, tengo una mentora de mentalidad, tengo un mentor de alimentación, tengo diferentes áreas en mi vida y en todas quiero mejorar. Pero empieza por uno, no tengas todos. Ujú. Créeme, si yo hace 7 años no hubiera tomado la decisión de invertir $7,500, muerto de miedo, $7,500 que no tenía, si no me hubiera atrevido a dar ese paso, quizás mi deuda no hubiera llegado a los $25,000. Mi deuda hubiera llegado a los $150,000. Porque hubiera seguido haciendo exactamente lo mismo, tratando de salir del problema de la misma manera que antes. Claro. Y eso no me estaba sirviendo. Me gustaría como que nos nombraras algunos de esos errores que cometemos todos sin darnos cuenta y que nos meten más todavía en el problema. Uno es no conocer las condiciones de nuestras tarjetas. Métete, investiga, aunque no sepas qué significa, investiga qué significa, qué es el CAT, que es este costo anual totalizado, cómo se manejan los intereses en tu tarjeta, qué pasa si no pagas completo, qué pasa si pagas tarde. Conoce todas las condiciones. Ese es uno de los peores errores. Segundo, revisa siempre tus estados de cuenta. Cuando tenemos deudas grandes no queremos ni saber cuánto debemos, no queremos ni saber cómo están nuestras deudas. Revísalos y no te enojes con el banco, no te enojes, no son ellos los responsables. Al revés, agradece. Y este es uno de los graves errores. Nunca agradecemos, siempre nos quejamos. Agradece porque has podido usar ese crédito, agradece porque has podido comprar otras cosas. Y cuando empiezas a conectar con el agradecimiento, empiezas a conectar con la abundancia, no importa cuánto debas. Y te empiezas a dar cuenta que en el momento en el que empiezas a agradecer, en el momento en el que empiezas a conectar con él, en ese momento empiezas a generar mayores ingresos también. Empiezas a ver más oportunidades que antes no veías. Porque cuando estás enfocado en problemas y estás enfocado en deudas, solo ves lo que te mete en deudas, no ves las oportunidades que están enfrente de ti. Porque cuando me dicen, oye, pero es que ¿cómo cambiando mi mentalidad me van a aumentar el sueldo? Sí. ¿Por qué? Porque vas a trabajar de forma más eficiente. En lugar de vivir preocupado por las deudas, vivir preocupado por las deudas te mantiene estresado, te hace menos eficiente en el trabajo, te hace menos centrado en lo que debes de estar haciendo. En el momento en el que sueltas esto y te empiezas a enfocar en la abundancia, ¿qué crees? Empiezas a trabajar mucho mejor, empiezas a ser más centrado, empiezas a ser más productivo, empiezas a ver oportunidades que antes no veías, que estaban siempre enfrente de ti y no te atrevías a tomarlas porque el miedo te paralizaba. A mí una cosa que me pasó durante una época que me pareció súper mágico, por llamarlo de alguna manera, que me encontraba moneditas sueltas de cambio en la calle y alguien me dijo, un amigo me dijo, el dinero es dinero, y no importa si sea un peso o sean 1,000 pesos, o sea, no hay que ningunear ninguna monedita por chiquita que sea, porque entonces el universo entiende que pues no quieres el dinero, ¿no? Entonces me acuerdo que se me quedó súper grabado eso y cada que me encontraba una monedita la recogía, me agachaba a recoger así fueran medio peso y durante una época me acuerdo que me pasaba muy seguido y cada vez me encontraba más y del peso de ahí me encontraba 20, luego 50, luego 100, un día me encontré 500 pesos y decía, bueno, esto está muy loco y cada vez era como más, digo, al rato me encuentro un maletín con $1,000,000. ¿Y qué crees? Eso es estar más en un estado de abundancia, porque empiezas a ver dinero en donde las demás personas no lo ven. Claro. Ajá. Qué maravilla, Ricardo. Pues nos dejas muchas cosas en las que pensar para cambiar nuestra mentalidad de escasez e irnos a la mentalidad de abundancia. Aquí ya nos hemos apuntado todos los tips y recomendaciones. Y yo sé que tienes algunos regalitos para los alquimistas por ahí reservados. Así es, para todos los que quieran tengo 2 manuales especiales para ustedes. Pueden escoger cualquiera de los 2 o pueden escoger los 2. El primero es el pensamiento que bloquea el dinero. Es un manual que te va a ayudar a encontrar cuál es ese pensamiento dentro de ti que bloquea el dinero, que cuando lo desbloqueas puedes aumentar tus ingresos en al menos un 25%. Ah, wow. ¿Y dónde encontramos este manual gratis? Están los 2 en la misma página. Entra a ricardogp.com/herramientas-gratuitas. Ok. ricardogp.com
/herramientas_medio gratuitas. Perfecto. De hecho, justo el segundo manual es 5 pasos para moverte de la escasez a la abundancia. Ay, pues nos viene perfecto entonces. Sí, es justo con lo que estamos hablando, entonces ese manual les queda perfecto, solo le das clic en acceder ahora, pones tu nombre y tu correo y te llega en automático, no tienes que hacer nada más. Y ahí vienen los pasos, paso a paso, qué hacer para moverte de la escasez a la abundancia. Buenísimo. Ajá. Pues muchísimas gracias, Ricardo GP, por estar el día de hoy con nosotros y enseñarnos un poco más para cambiar nuestra mentalidad, que al final ahí reside todo, y volvernos abundantes. Mil gracias, Sandra, por la invitación y un abrazo a todos los alquimistas. Síguenos en redes sociales, @losalquimistaspodcast. Los Alquimistas Podcast. Si quieres contenido exclusivo y ser parte de la comunidad, entra en losalquimistaspodcast.com. Hasta el próximo episodio de Los Alquimistas.